Jorge Wolf Televisión presenta Esta es mi tierra. Amigos de Esta es mi tierra, bienvenidos. La persona que tengo invitada por esta persona es muy importante pues, en el medio político y cultural de Colombia. Hombre que fue cónsul en Nueva York, pues embajador en Ecuador, había sido presidente de ETV. Y bueno, ocupó muchos cargos, pero el más importante que tuvo y más peligroso por la época en que le tocó fue ser gobernador de Antioquia siendo un muchacho. Estoy hablando del doctor Fernando Paneso Cerro. Hombre, ¿ya habían matado al doctor Roldán o no? No. Muchas gracias primero, Jorge, por esta invitación a un programa fabuloso. Yo soy un asiduo visitante de sus programas, de Eleuterio. Y, a ver, yo fui el gobernador más joven de la historia de Antioquia, o he sido, pues, porque fue en el futuro, iba a cumplir 35 años. Y enfrentarme a un tema muy complejo que fue la época del comienzo del narcotráfico. A ver, yo llego en el 87 y a los pocos meses, yo llego con 3 guardaespaldas, ese dato es importante, porque termino año y medio después con 14. Eso demuestra el cambio y la evolución de la violencia, cómo se fue generando de un momento a otro. Lo primero que comienzo es una serie de asesinatos en la Universidad de Antioquia. En el lapso de 6 meses mataron más de 18 personas de todo tipo de la universidad, profesores, estudiantes, celadores, directivos. Y ahí una de las personas que mueren es Héctor Abad Gómez, salubrista público, que lo matan con Leonardo Betancourt, su alumno preferido y también salubrista, el doctor Leonardo Betancourt, profesor de la Universidad de Antioquia. El mismo día que matan a Luis Felipe Vélez, presidente de Adidas. Lo matan a Luis Felipe Vélez en la puerta de Adidas, que es de la Asociación de Institutores de Antioquia, de profesores, un poquito más temprano, y matan a Leonardo Betancourt y Héctor Abad en el mismo sitio a las 6 de la tarde. O sea, en menos de 12 horas han matado 3 personas en el mismo sitio. Eso demuestra la osadía de los asesinos de estas personas. ¿Y los carrobombas? Pues, no, eso viene después. Eso estamos hablando del año 87. Y termina esa serie de asesinatos en diciembre con la muerte de Luis Fernando Vélez, el decano de la Facultad de Derecho. O sea, son 18 muertes. En ese lapso también han secuestrado al maestro Rodrigo Arenas Betancourt y pues es un proceso complejo porque se supone al principio que eran las FARC o un elemento, iba a ser una guerrilla, iba a ser alguien como símbolo para hostigar el gobierno, pero resulta... Pero perdóneme, sí. Yo le digo, ¿usted llegó a la gobernación cuando estaba en ese apogeo de muertes? No, en ese momento apenas empieza. Eso es lo que yo digo, que hay un cambio radical. Y a Rodrigo Arenas Betancourt, rápidamente el comandante de la policía de Antioquia y las personas que estábamos, se llega a la conclusión de que no es la guerrilla, sino delincuentes comunes, porque ellos piden una suma muy grande y empiezan a rebajar. Y el análisis de la gente de inteligencia dice, si hubiera sido la guerrilla no rebaja tan rápido de esta manera esta suma. Estos son lo que llaman cascareros, que entre otras hacía más peligroso la vida del maestro porque no entendían que era un símbolo del país. Y a él lo secuestran porque en un titular del periódico decía que se había contratado con él el monumento al pueblo antioqueño, que hoy está en la mitad entre el edificio departamental y el municipal, en la Alpujarra, y decía el valor de ese contrato, y pensaron estos tipos que toda esa plata era para él. Y entonces, al fin, el Banco Popular le facilita a María Elena, su viuda, una plata basado en una factura de la gobernación. María Elena Quintero, que era su esposa, y dicen que lo van a liberar el 31 de diciembre del 87. En ese momento no había celulares, yo estaba en
¿Usted tuvo mucho que ver en la negociación? Pues no en la negociación directamente, sino en la tranquilidad de María Elena. Eso el negociador fue Jorge Franco Vélez, médico, escritor, autor de una de las novelas paisas más interesantes que se llama Integrando. Jorge Franco fue el negociador. Yo pues ayudaba en todo el tema, como llamamos, logístico, en la calma a María Elena. Además tenía la presión del presidente Belisario Betancur y de Otto Morales Benítez, que llamaban todos los días: gobernador, usted no puede dejar que le pase algo al maestro símbolo de Antioquia. Y el 31 de diciembre dijo que lo entregara. Yo pasé el año nuevo pegado de un teléfono esperando que lo entregara y no lo entregaron. Con el alma en vilo. Y lo entregan el 7 de enero, lo sueltan, más que entregarlo, lo sueltan. Y el maestro arranca por estas zonas de Fredonia y se mete a una tienda y empieza a tomar aguardiente. Cuando yo voy a recogerlo, que en Trota estaba almorzando con Darío Arismendi Posada, y que va conmigo, encontramos al maestro en una borrachera, perra la de Rionda, y lo llevamos a la clínica a que lo revisaran y estuviera bien. ¿Y en el secuestro no le dieron aguardientico al maestro? Eso sí, no, él no cuenta, él contó, él escribió un libro que se llama Los Pasos del Condenado, con ilustraciones de él, de toda esa vivencia que tuvo. Y eso es el 7 de enero, ese enero del 88 es dramático para el país, para Antioquia, y sobre todo cambia la historia del país por estos hechos que van a... Sí, el rescate lo pagó María Elena, porque si no pues lo hubieran matado, y la vida del maestro vale mucho más que lo que él hubiera pagado, que fue una plata aparentemente importante. El 13 de enero del 88, ya estamos hablando del 7 de enero del 88, le dieron al maestro el 13 de enero del 88 es la famosa bomba del edificio Mona, que para mí cambia la historia de la lucha contra el narcotráfico del país, porque a partir de esa bomba, los días siguientes en Medellín y en Cali hay una serie de bombas contra droguerías La Rebaja, que era propiedad de los Rodríguez Orejuela. Pero el narcotráfico, y sobre todo Pablo Escobar, descubre el poder intimidante de las bombas, y es cuando empieza a ponerlas contra la sociedad para intimidar al país, y pone las bombas del DAS en Bogotá, en Medellín, la Plaza de Toros. O sea, es un hecho lamentable lo que ocurre. Pero yo lo que le decía a usted se montó en esa vaca loca estando en pleno apogeo Pablo Escobar. No, aparece el apogeo de Pablo Escobar empieza con la bomba del edificio. Obviamente ya era un narcotraficante, pero la bomba ya de la violencia. No era tan violento. La violencia dura, o sea, porque es que la otra violencia que es gravísima, la de la muerte de Héctor Abad Gómez y de todo esto, ahí hay una variable nueva que es el paramilitarismo. Allí empieza Jorge el paramilitarismo a mostrar su capacidad contra los líderes sociales. El otro, que en muchas partes está vinculado al paramilitarismo del narcotráfico, pero esta primera etapa tenía dos caminos distintos. Uno era la intimidación a la sociedad, el otro era la intimidación a los líderes sociales y pensadores de izquierda, o pensadores progresistas. El 13 de enero, después de salir de Mónaco, el 25 de enero, salgo yo de mi casa para la gobernación, 7:30 de la mañana, cuando me avisan que han secuestrado a Carlos Mauro Hoyos en el aeropuerto. Y empezamos un proceso esa mañana muy dura, y buscando a Carlos Mauro con una serie de medidas que se tomaron, de helicópteros, de cerrar la bajada del oriente hacia el Magdalena Medio, porque estábamos convencidos que quien lo había secuestrado era Pablo Escobar y podía llevarlo a su zona de operaciones, que era el Magdalena Medio. Nos encontramos a Andrés Pastrana, 25 de enero del 88, encontramos a Pastrana y organizo yo pues toda esta operación de sacar a Pastrana del Retiro, que allá fue cerca del Retiro, lo encontramos, él va a la alcaldía del Retiro, hablo con el alcalde, coordinamos el proceso de sacarlo, le pido, llamo al presidente Barco, me presta el avión presidencial, y después de haberlo llevado primero a la 4ª Brigada, lo llevo a Bogotá, y en el regreso, ya cuando iba a salir del aeropuerto El Dorado, el piloto de la nave me avisa que acaba de informar que acaban de encontrar a Carlos Mauro Hoyos asesinado. ¿Y usted Yo me devuelvo a Medellín. Pero usted se echó de enemigo
con eso No, claro, no, o sea, esto usted era enemigo por ser la ley. la pues, ley, la cosa, y se empieza una serie de amenazas, de hechos. Fuera de eso, la naturaleza nos viene en contra también. Viene el derrumbe de Villatina con más de 500 muertos y una serie de hechos. De una vez que se pensaba que se iba a coger a Pablo Escobar, se voló y que en calzoncillos alguien de la brigada le avisó. O sea, veía uno que estaban infiltrados también los militares. O sea, esto era... Y un día tomé la decisión de, ya le fui al ministro de gobierno, que era César Gaviria, y le dije, ministro, yo me voy. Yo no soy capaz. No, más que capaz no, ya era la temor del hijo, o sea, el desgaste, temor no, porque pues ya había pasado. Pero usted llegó de 12 guardaespaldas cuando empezó a 14. No, de 3 a 14. O sea, cada vez era más difícil. Todos los días, y le dije, más que tener miedo era la seguridad del hijo, y la familia. Y la familia. Y le dije, no, el desgaste era en ese momento las tomas de los pueblos por la FARC, el tema del paramilitarismo, el tema de asesinato ya empieza de la UP. O sea, yo dije, no, hay que renovar. Él me dijo, no, yo le dije al ministro de gobierno que era pues mi jefe directo y con quien yo tenía relación, el doctor César Gaviria. Y me dijo, no, le dije, era el doctor Marco, el presidente. Y le dije, no más, lo aceptó. Y me dijo quién, y yo le di el nombre de Antonio Roldán Betancourt, porque yo en ese tiempo, a mí fui el último gobernador que nombró alcaldes y los primeros alcaldes de elección popular. El último gobernador que se nombró por decreto fue William Jaramillo Gómez, un hombre muy importante, liberal, pues lo nombré alcalde. Y entonces yo le... ¿usted lo nombró alcalde? Él venía, pues yo lo ratifiqué. Yo lo nombré a William y fue el último alcalde de elección popular, y el primero fue Juan Gómez Martínez como alcalde de elección popular. Nombraron a Antonio y desafortunadamente pues yo tenía a los 8 meses lo mataron, a los 8 o 9 meses, el 4 de julio de 1989. ¿Usted no fue sintió asesinado. mucho pesado? No, pues él me destrozó porque era mi amigo personal. O sea, yo entré al sector del público, porque yo nunca hice política activa. Yo fui un administrador del sector público y Antonio Roldán fue el que me introdujo en esto. Yo cuando llegué a la gobernación quería nombrar 2 amigos del alma, que eran él y Luis Pérez. Luis Pérez fue mi compañero del primer semestre de la universidad, y el primer nombramiento público que tuvo Luis Pérez se lo hice yo, que lo nombré director de planificación de Antioquia. Porque usted no es de Antioquia, usted vino a estudiar aquí y yo estudió llegué, con Luis Pérez. Sí, yo no nací en Medellín, pero yo vine a los 5 años. Yo ya hice kinder en San Ignacio, en Medellín. O sea, yo soy antioqueño. Y estudió con todo lo y que estudié, pues en la universidad, que yo estudié en San Ignacio. Eso sí, fui 6 años a Bogotá a estudiar en San Bartolomé la Merced, también de los jesuitas, y vuelvo a Medellín a estudiar en la Facultad de Minas e Ingeniería, y en el mismo grupo mío de primer semestre estaban Luis Pérez en el mismo curso, estaba Omar Flores Vélez, que después fue alcalde de Medellín, Jesús Arturo Aristizábal, que fue gerente de distribución de energía de PM, y había un grupo humano de la corriente de guerra muy guerrista, y entonces un grupo de gente muy buena que después tuvo cargos públicos, pues de esa promoción salieron alcaldes, gobernadores, etcétera, y ahí ya después entonces fui a Nueva York, estuve en la misión de Colombia en Naciones Unidas, después fui a la Florida, fui cónsul general de Colombia en Nueva York, volví a ser ¿En qué época fue lo del cónsul general de Nueva York? La primera época fue en la misión de Naciones Unidas 84-86, y cónsul de Nueva York del 90 al 93. Usted hizo mucho por los presos, por narcotráfico, sí, que habían muchos. A ver, en ese momento en Estados Unidos había 6.600 presos colombianos, y en el área de la jurisdicción del consulado de Nueva York 2.200. Y de esos 2.200, el 98% era por narcotráfico. O sea, una cosa, buscamos mucho, conseguimos un abogado gringo para que asesorara a los colombianos en todos estos procesos, y aprendí una cosa: los presos colombianos no eran discriminados en la cárcel, eran discriminados en los fallos. O sea,
cuando los iban a condenar. Porque Si era, colombiano si ya- era gringo le metían 3 o 4 años, si era colombiano 10, 15. Claro, O sea, claro. la discriminación era en el fallo. En la cárcel que los trataban distinto o mal, no. Pero en el fallo que era terrible, o sea, las condenas eran mucho más fuertes para un colombiano que para un Por americano. allá entre gallo y medianoche yo recuerdo de una puerta... Ah, bueno, no, cuando yo me nombraron cónsul en Nueva York, Pero una puerta la que- consular era muy... la consulado era muy cerrado para los colombianos. Seguro, decían ellos, Que seguro. Había un guarda jamaiquino, un moreno alto, una buena persona, pero esculcaba a todos los colombianos al entrar. Había una puerta de estas de metales entrando al ambiente y cuando me nombran cónsul yo Detector de metales. detector, yo dije no, esto no. Le pedí a Lu, el jamaiquino, que aquí no se revisa a nadie, quité la puerta de metales, puse a alguien que atendiera y eso cambió radicalmente la vida de los colombianos en Nueva York. Cuando yo me fui a venir, que me pidió el presidente Gaviria, ya era presidente, él es el que me nombra cónsul en Nueva York, a dirigir la cuarta cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de gobierno en Cartagena, que era en ese momento el evento internacional más grande que había hecho Colombia. Me hicieron una serie de homenajes, hasta iban a hacer un paro al frente porque me quitaban si estaba haciendo también. Obviamente yo le dije que no. ¿Sacado de allá o qué? No, el presidente me dijo, véngase para que me ayude con esto, pero la gente quería que yo me quedara. Porque Sí, había hecho una labor claro, muy buena. porque estaba muy contento con lo Eso que es lo estaba más haciendo. importante que usted hizo allá a nivel... Sí, defender la comunidad colombiana, por ejemplo, solo el ambiente en el consulado cambió, porque es que el consulado es la casa del colombiano, uno en la casa no lo esculcan a la entrada ni nada de Ni a eso, la salida, ni a la ni a los salida. cubiertos. Y la segunda cosa, por ejemplo, una vez llegó alguien, vio una circular en New Jersey, una fábrica de relojes, que decía al jefe personal que no se podían contratar colombianos, que porque eran malas personas. No me acuerdo la marca, eso fue hace muchos años, 92, y cogí con una manifestación al frente de la empresa exigiendo respeto a los colombianos. Ahí mismo salió el gerente que eso era un malentendido, que no sé qué, y contrataron 5 colombianos esa semana. O sea, ese tipo de cosas a la gente la motivó de que se sentía respaldada por el gobierno. Y fue una época muy linda, muy linda. ¿Y ahí lo nombraron a usted? No, ahí me devolví aquí, estuve, yo ya había sido viceministro de Desarrollo Económico, vine aquí a trabajar en el sector privado, estuve en Dunkin' Donuts, después me nombraron en EPM Bogotá, a montar a EPM en Bogotá, estuve 9 años allá, me fue muy bien, de ahí me fui a Comeva y de ahí después me fui presidente de TV. Y cuando Santos se lanzó a la campaña me pidió que le coordinara el tema de telecomunicaciones en la comisión de trabajo. Como lo que llaman hoy las TIC. Sí, que es la TIC, que era el Ministerio de Telecomunicaciones, hoy es el Ministerio de TIC. Y ahí estuve, y cuando él ganó en la comisión de empalme me pidió que fuera, yo no hice ninguna cosa política sino técnica. Me nombró el representante de Colombia, del presidente en el Mundial Sub-20 de fútbol. No sé si se acuerda que fue en los estadios, que se remodelaron todos los estadios, eso manejó un presupuesto grande. Pero yo hago un paréntesis porque usted tiene mucho, Sí. porque sabe de fútbol y la Sí, gente claro. sabe que usted fue un hombre que primero era comentarista, Yo fui comentarista. entrevistador de Yo fui camerinos, comentarista deportivo de camerinos y todo. Trabajé con Caracol, Weimar. el jefe era Weimar, trabajé con Pache Andrade, Weimar Muñoz, Iván Mejía Álvarez, con todos los pesados de la época, y usted fue un hombre muy distinguido en allá. deporte, Y muy joven. pero un día que me gradué de la universidad dije, Ya no más deporte. ya no más el deportista deportivo, porque para eso estudié en la universidad, siendo muy respetable la otra, pero yo me quedé en la Facultad de Minas, que es bien complicada, bien difícil, pues ya, y listo, y terminé, pero terminé con una gran amistad con ellos. Yo sigo gran admirador y amigo de Weimar, de todos ellos. Weimar, Pachanga está en Bogotá. Pache, gente muy querida. Sabes que Pache tiene unos hijos músicos muy buenos, los Oye, hermanos Pache, Andrade. claro, y Pache canta precioso. Pache es además de un gran locutor deportivo, es un cantante fabuloso de música tropical y boleros, pero de lo mejor que hay. Lo saqué del circuito, me dice esa Bueno, persona. no, y ya después entonces soy director pero representante del presidente del Mundial Sub-20. Sí. Y ahí el presidente me ofrece la dirección de Coldeportes. Yo le digo que no sé, ya, si me la hubiera ofrecido alguien, o que me la ofrecieron, y antes no me la ofreció María Emma Mejía cuando era ministra
de educación de Samperi, no se dieron las circunstancias, pero ya en ese momento ya no quería Ya había pasado esa etapa. del deporte, aunque lo sigo queriendo, pero no. Y entonces después me llamó otra vez y me ofreció la embajada de Colombia en Turquía, abrir la embajada de Colombia en Turquía. Porque usted no, pero Colombia no tenía embajada, no tenía relaciones. No tenía relaciones, pero en papel. Pero de papel, sí, de de muy un lejos, momento. bueno. Y usted fue como a ser el primer embajador de Colombia en Turquía. Usted Que le yo tocó creo que abrir, es conseguir local, hacerlo todo con un funcionario de la Claro. Cancillería, nombrar las primeras personas, abrir el consulado. Y fue una época muy linda, yo creo que... Usted se enamoró de Turquía. No, yo soy enamorado de ese país, es mágico. Y yo le digo a la gente que tiene alguna capacidad económica, entre otras, Turquía no es un destino caro, es un destino barato. Porque perdóneme, yo tuve oportunidad de apreciar, estar en una conferencia que el doctor Vaneso dio hace 2 o 3 días, y una maravillosa, la gente quedó, todos los que eran ahí, con mucho deseo de ir a Turquía. Usted parece que fuera ahora el embajador de Turquía en Colombia. Yo me considero así, ellos me quieren mucho. Porque Hay una posibilidad, me quisieron nombrar cónsul honorario de la embajada. Estamos en eso, pero es que ese país es mágico. Pues mira, yo fui director nacional de presupuesto, es un cargo, para mí el cargo con más poder que tuve. Y responsabilidad. Pero la cereza del pastel fue ser embajador en Turquía, eso es un país mágico, bello. Además usted tiene un libro que es Turquía en mi corazón. Que me invitó la Universidad de Ankara en el 2019, 3 meses, a escribir un libro sobre mi experiencia en Turquía, en la universidad, entre otras para mí un honor. La Universidad de Ankara es la universidad más importante de Turquía. Turquía es un país importantísimo, está en el G20, es la 16 economía del mundo. Y que está ahí, se parte el mundo, con lo de Europa y Asia. Todo, o sea, en Estambul usted pasa un puente y está en Europa y lo se devuelve y está en Asia, o sea, eso pues no nos cabe en la cabeza, está en el centro del mundo, Estambul es el centro del mundo. Tiene una cultura muy bonita. No, la historia del mundo cruzó por allá, Julio César, Carlomagno, Marco Aurelio, todos pasaron por Marco Antonio, todos pasaron por Turquía. Entonces, fue una labor muy linda abrir el mercado. Eso fue la época más linda. Y después, pues la canciller y el presidente me piden que si voy a Ecuador, que venía de unas relaciones muy complejas después de sucumbíos cuando el gobierno colombiano toma la decisión de matar a Raúl Reyes en territorio ecuatoriano. Y la canciller me dice, mire, yo necesito que usted ayude a fortalecer las relaciones que vienen mejorando pero complejas. ¿Y cómo le fue con Correa, pues? Me dicen muy amigo del presidente Correa. Anécdotas muy simpáticas con él, querido, amable, un hombre. El Estado soy yo, o sea, en la época de esos 10 años de Correa, el poder absoluto sobre Ecuador era de él, pero era un hombre con otra faceta. Las reuniones largas todas terminaban en fiesta, le encantaba cantar, bailar, cantar, y era un hombre alegre, de esa seriedad y de esa disciplina y orden, y eso mandaba. Eso debe estar muy aburrido en Bélgica. Pues debe estar, y después de eso con Ricardo Patiño, que era su canciller, que cantaba muy bonito. Ricardo Patiño, el Correa canta bien, pero pues el Ricardo era un músico casi profesional. Correa y Patiño. Y entonces a mí me invitaban a muchas de esas fiestas y me quedaba con ellos. No, ¿qué tal? En el baño porque llueve. Pero lo hacía bien, se tomaban los copos. No, yo nunca tomo. Nunca he tomado ni nunca he fumado. ¿Por qué? Porque yo fui muy deportista desde pequeño y jugaba fútbol, nadaba, fui maratonista. Yo corrí maratones, yo corrí maratón en Nueva York, la de Miami. No, ya no, ya. Porque un hombre muy joven. No, sí, pero ya. Ya le cogen medio un poquito, maratón. me molesta a veces la espalda, entonces prefiero no acelerar. Camino mucho, camino 1 hora, hora y media, y esa hora y media la aprovecho. Me voy oyendo podcast de historia, de literatura, y ya camino. Me encanta, y a veces añoro trotar, pero ya troté tantos kilómetros, cuantos, para prepararme para una maratón de un año pero entero. No ganó una, ¿no? No. ¿De qué llegó en la llegué en la mitad, esa maratón de Nueva York del año que yo corrí, más de 26.000 personas. Claro, que llegaron no siquiera de 20. ¿De qué? 20, ojalá había llegado. De 20.000. De 20 llegan son los profesionales
Pues muy complicado. tiempo, no, eso de... Y a todos los anotan, todos no, no, escriben, y eso es, muy no, organizado. eso es una belleza. Correr la maratón de Nueva York, eso es una fiesta, un espectáculo. Porque recorre los 5 boroughs o barrios de Nueva York, sale de Staten Island y termina en Manhattan, Brooklyn, Queens, Manhattan y del Bronx. No, el Bronx no, sí, el Bronx. Arriba, el norte, no, Norton Boulevard. bueno, arriba, y acabo de olvidar el otro borough. Y termina uno en Manhattan, y cuando entra uno en la First Avenue, es un montón de gente, y la entrada al Central Park, uno para terminarla, así se esté muriendo, pues, porque son 42 kilómetros, ese entusiasmo de la llegada uno lo anima. ¿Cuál es entonces el puesto que más nostalgia le dio haber dejado la embajada de Turquía? Sí, en la embajada de Turquía, o sea, yo fui feliz en todos, o sea, fui feliz en la dirección de presupuesto, pudiendo ayudar a la gente, las entidades, etcétera. Fui feliz de gobernador a pesar de las dificultades. Fui feliz en Ecuador, yo fui muy feliz en ese país, me encantó y me acuerdo con cariño. O sea, ser presidente, montar EPM en Bogotá también fue una cosa muy buena. Pero si me preguntan, yo creo que, yo creo que el consulado de Nueva York y la embajada en Turquía, porque el consulado de Nueva York también, la compenetración con la comunidad colombiana me hizo muy feliz. Pero usted tuvo una experiencia pues amarga para el que está en el lado del derecho, que fue cuando llegó a Turquía en el aeropuerto ver una foto No, un almacén. Fue un almacén en el año 2019, cuando me invitó la Universidad de Ankara, iba con Patricia y entramos a un centro comercial al lado del Hotel Sheraton, o sea, en el centro, cuando me señala Patricia, mira ese almacén, narcos. Y yo, ¿qué? Narcos. Y entonces me entré cuando en la pared principal una fotografía de Pablo Escobar. Y yo dije, ¿qué es esto? No puede ser. Y me arrimo a hablar con los dueños y me explican que esa serie que la habían pasado en Turquía había dejado una sensación de, primero, fue muy exitosa, y dos, de que Pablo Escobar era un Robin Hood, que le robaba a los ricos para darle a los pobres. Entonces esa fue la sensación que quedó. Y yo me puse a pensar, después lo escribí en un libro, que mientras los turcos hacen estas telenovelas, El Sultán, Las Mil y una Noche, novelas bellísimas que enamoran de Turquía, aquí en Colombia hacemos Narcos, El Patrón del Mal, Sin tetas no hay paraíso, que eso es lo que vende. O sea, estamos sacrificando la imagen de Colombia por unos pesos. Eso es cuestionable, eso es de fondo. Y esa es la imagen que le venden a los Claro. muchachos. O sea, yo acabo de venir en el metro y venía un muchacho con un morral, con la figura pues de Pablo Escobar. Porque la gente no conoce la historia, le pintan la historia de muchachos, entonces ven como un dios y como un héroe a Pablo Escobar. Y eso es lo que hacen por el billete que dicen que hombre. Bueno, pero usted también ha tenido un éxito, que ha sacado un libro que usted es mi corazón. Yo vi que usted ayer, que en la conferencia que dio en estos días, estaba entregando unos libros. Sí. Yo no los conocí. A ver, primero, esa conferencia para mí fue un honor que me hubiera invitado yo soy miembro correspondiente, yo soy miembro de la Academia Antioqueña de Historia. Para mí eso fue o sea, que la Academia Antioqueña de Historia, primero en el sitio, es la casa de don Luis Mesa, de Luis López de Mesa, perdón, que es uno de los filólogos y uno de los hombres más importantes que ha habido en Antioquia, aunque ha sido criticado un poco con su tema de la inmigración alemana, cuando la Segunda Guerra Mundial, que no permitió que llegaran alemanes a Colombia en esto. Y eso ha sido una de las facetas que siempre he discutido con él, pero era un intelectual. Sí, señor, un intelectual muy importante. Y esa casa fue la casa donde él murió y su esposa se la donó a la Academia Antioqueña de Historia. Y hay un recinto, pues el salón, que es un auditorio hermoso, lleno de historia, para ser redundante. Y haber ya oído una conferencia allí para mí fue un honor. ¿Y usted había sido nombrado? Uno se presenta a ser miembro correspondiente. Miembro correspondiente de la academia. ¿Lo llaman miembro de número? ¿No? Miembro correspondiente y después miembro de número. Son dos categorías distintas. Y entonces, haber dado esta conferencia, invitarme,
y una cosa que me emocionó, el auditorio totalmente lleno. Muy gente muy El culta. primero y el segundo piso totalmente lleno. Allá me dijo alguien de la academia que muy pocas veces se ve que se llenen los dos pisos. El gancho no era, el gancho, quiero ser claro, y no, ahí no es falsa modestia, el gancho no era yo, el gancho era Estambul, porque la conferencia se llama Un viaje por la mágica Estambul, además, y Turquía hoy es un gancho muy lindo. Le voy a dar un dato, yo de embajador conseguí dos cosas, conseguí varias, pero las más importantes, pues para este efecto fue haber conseguido que nos quitaran la visa y el vuelo directo de Turkish Airlines de Estambul a Bogotá. Cuando en el año 2011 que se abrió la embajada, el año anterior y en 2011 no iban más de 100.000 colombianos al año a Turquía, no lo reciban. Y ahora en el 2019, antes de la pandemia, de hora de estar igual, fueron 45.000 colombianos en ese año a Turquía. Casi todos por cuenta suya. No, pues cuenta mía, ojalá. No, pero usted es el que más, como decimos aquí, lo encarreta, porque usted tiene una comedia muy buena, apoyada en unas imágenes muy bonitas. Bueno, y sí. la gente, inclusive allá hubo gente, porque lo que le iba a decir es que la gente que estuvo allá muy culta, todos, Sí, claro. todos de una cultura tremenda. A ver, y varios dijeron allá, hombre, yo ya tengo que ir, hay que ir por más despacio, no me pueden ir a los 15 días, o sea que usted es el embajador de Turquía en Colombia. Sí, no, y así ellos me consideran, en la embajada de Turquía me quieren mucho porque es una gente maravillosa. Además pues de esos sitios, Hagia Sofía, la Mezquita Azul, Capadocia, lo que quiera, Éfeso, la gente turca es amorosa, y es una gente muy especial. Usted dijo que aquí no había turcos. Bueno, no, es una de las cosas que yo sostuve. Cuando yo iba para Ankara, porque la capital de Turquía es Ankara y la embajada es en Ankara, no en Estambul, yo le dije a Patricia en el avión, usted y yo no conocemos ni un turco, porque es que los turcos que nosotros conocemos, Jorge, no son turcos, son sirios, libaneses, palestinos. ¿Y por qué les dicen turcos? Porque llegaron cuando la crisis del Imperio Otomano, que empieza a desintegrarse ese gran imperio que duró 600 años, y que tuvo todo el norte de África, el Medio Oriente y el sur de Europa, la situación de pobreza, de sobrepoblación, salieron de las zonas dominadas por los turcos, pero con pasaporte del Imperio Otomano. Entonces los llamaron turcos sin ser turcos. Por ejemplo, Carlos Menem le decían el turco en Argentina, que fue presidente, pero él era sirio. Y así lo mismo, por ejemplo, la familia Turbay, que les decían turcos, tampoco eran turcos. Los Char son gente que son o de Siria o de Líbano o palestinos. Perdóneme, usted habla muy bueno, esto se acabó. Listo, de rico. todas maneras, yo les agradezco mucho. Hombre, A usted, Jorge, usted, para mí es un honor estar con muy, usted en un muy programa ameno. tan interesante como usted lo hace. Tan informal y yo sí soy una persona muy impreparada para... No, para Dios estar me libre hablando con usted. No, esas Pero cosas no las diga, Jorge, que usted es un hombre valioso y muy importante en lo que hace por la cultura antioqueña. Esa presentación a la diestra de Dios Padre, don Tomás Carrasquilla, eso es una obra de arte. Lo felicito. Hombre, amigos, estábamos con una persona estudiante, que es un hombre muy joven, que vive mucho por el departamento, cónsul, no honorario, sino de vitalicio y sin sueldo a favor de Turquía, que representa a Turquía en este país, dice que la gente se enamorara de Turquía, que quiera ir a visitar. 40 y pico mil personas fueron el año pasado. 2019. Yo le pago por haber estado en este A usted. Namaste y mil gracias, Jorge. Jorge Wolf Televisión presentó